Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carolina Paniagua y el día de hoy vamos a repasar los elementos químicos y la tabla periódica. A continuación, yo les voy a compartir una presentación con los detalles de los conceptos de estos. Espero sean de mucha ayuda. Los elementos químicos. Vamos a empezar con la definición de un elemento. Y un elemento es aquella materia que no se puede descomponer en otra sustancia. Quiere decir, es la materia más simple, básica o fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico algún proceso o método físico o químico, no voy a obtener más que la misma materia. El elemento está compuesto por una nube electrónica y un núcleo. El núcleo es el que se encuentra en el centro. En su núcleo tenemos a los neutrones de carga neutra y a los protones de carga positiva. Y en su nube electrónica tenemos a los electrones que tienen una carga energética negativa. Podemos clasificar a los elementos como metales, no metales y metaloides. A continuación, vamos a ver más a fondo esta clasificación. Los metales se utilizan en diversos campos para la vida cotidiana, como en herramientas de metalurgia, como los martillos, las palas, también como los cubiertos de plata que utilizamos para comer o las láminas que utilizamos para confeccionar los techos de las casas. También en la industria se encuentran como las ollas que utilizamos para cocinar, el papel aluminio, el alambre de cobre que se utiliza comúnmente para hacer llegar la electricidad a los hogares y en las monedas que utilizamos para comprar. Los metales en su mayoría tienen densidades muy altas y también puntos de fusión y ebullición muy altos. Conducen electricidad y calor. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, el galio, el cesio y el francio, que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente. También tenemos los no metales, que son todo lo contrario a los metales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tienen puntos de fusión y ebullición muy bajos, que se encuentran en una minoría en la tabla periódica, que no conducen electricidad, son totalmente contrarios a los metales. Estos se presentan en los tres estados de la materia. El único no metal que es líquido a temperatura ambiente es el bromo. Por ejemplo, también a temperatura ambiente tenemos el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, que están en estado gaseoso. También los gases nobles. Después, el resto de los no metales son sólidos. Y tenemos a los metaloides, que tienen características tanto de metales como de no metales. Presentan características intermedias. Estos son el boro, el germanio, el silicio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astato. Para poder clasificar todos los elementos que hemos descubierto hasta el día de hoy, utilizamos la tabla periódica, donde se organizan los elementos según sus familias, sus bloques, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, según su número atómico. Vamos a ver un poquito de historia de la tabla periódica. En 1669, el alquimista Henry Brandt descubrió accidentalmente el fósforo al intentar convertir metales como el plomo en oro puro, algo que nunca iba a lograr porque ambos son elementos y no pueden descomponerse en ninguna
otra materia como vimos la definición anteriormente. En el siglo XIX, Anthony Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos, agrupándolos según gases, metales, no metales y tierras. Aparecieron nuevos elementos como el hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y se empieza a consolidar el término del elemento. En el siglo XIX, John Taubrier notó el parecido que existía en ciertos grupos a los cuales llamó las tríadas. A finales del siglo XIX, John Newland señaló que cuando los elementos se enumeran de menor a mayor peso atómico, las propiedades físicas y químicas se repetían en intervalos de 8. En 1843, Leopold Germain identificó 10 tríadas, grupos de 4 y grupos de 5. En 1860, los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes y habían determinado su masa atómica. En la actualidad, la institución encargada de regir los elementos de la tabla periódica se llama IUPAC. Su última publicación fue en el 2016. Luego, vamos a ver un poco más a fondo la clasificación de la tabla periódica. Tenemos a las familias, que son columnas verticales y reciben el nombre como alcalinos, la primera columna, alcalinoterrios, la segunda columna, los terrios, la tercera columna. Luego tenemos a los carbonoides, los nitrogenoides, los calcógenos, los halógenos y los gases nobles. Luego tenemos a los bloques, que se dividen en representativos, bloques de transición, transición interna o tierras raras, los lactínidos y los actínidos. Espero que esta información sobre la tabla periódica y los elementos haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.